Bienvenidos a los presentes como a través de las redes sociales. Un placer volver a estar en contacto y dispuestos para introducirnos más en el estudio de la palabra de Dios. Esta oportunidad de continuar leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 12 nos traslada a escenarios donde la lucha se convierte no físicamente, sino es una lucha espiritual con un alto grado de impacto, donde la oportunidad de aprender qué hacer y cómo enfrentar los diversos escenarios nos va a permitir recursos disponibles para que sepamos cómo debemos conducirnos en los tiempos que vivimos. Esto no solamente es la historia. Recuerden que el propósito de Lucas al escribir no es solo colocar hechos del ayer, es colocar las evidencias, lecciones, recursos, trascendencia para los cristianos a lo largo de toda la historia, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Sus propósitos son inalterables, son incambiables. Dios es el mismo y por lo tanto su plan, su propósito, sus métodos son similares en todo tiempo. Bien, así que si ya estás listo y tienes tus hojas, tus apuntes, elige el lugar donde vas a estar tranquilo, sin distractores, y vamos a orar pidiendo dirección a Dios para que nos permita que su Espíritu Santo dirija, guíe y nos equipe para comprender y colocar la correcta interpretación de la verdad bíblica que el Señor tiene y espera de nosotros. Por favor, alguno de ustedes dirija nuestra oración. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gracias por tu cuidado, te pedimos que abra nuestros corazones. Gracias, papito lindo. Sensibles a tu voz, bendito Dios. Bendice al pastor, que sea enseñándonos la palabra que tú tienes para nosotros. Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. Y el verso 7 en adelante es el resumen de lo que habíamos considerado la clase anterior acerca de el encarcelamiento de Pedro, el asesinato de Jacobo y qué es lo que estaba detrás de todo. La mente perversa que estaba orquestando todos los recursos para lograr su malvado propósito. Es decir, una figura invisible, pero con un gran poder de impacto en las mentes, en los corazones de las personas, para hacerlos inclinar, que son responsables de sus propias decisiones las personas. Eso no los libera ni los exime de responsabilidades. Recuerden eso. Toda persona es responsable de sus acciones. Nadie puede adjudicar que fue forzado a hacer algo. Toda persona tiene que enfrentar responsabilidades de sus decisiones. Y esto es lo que necesitamos enfatizar. Dios no nos forza a hacer algo que no queramos, porque también seremos responsables. Dios nos impulsa a que amemos y practiquemos la verdad, pero no nos va a forzar a amar la verdad. El enemigo va igualmente a proponer, a colocar y va a inducir por los diversos medios que tiene a su alcance, despertar deseos, ambición, avaricia, codicia, poder. O sea, tiene muchas características para, lograr sus objetivos. Así que permíteme leer entonces el verso 6 para que entremos en contexto. Y dice: y cuando Herodes iba a sacar a Pedro, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pero vea lo que Pedro, y saliendo le seguía Pedro.
pero no sabía que era verdad lo que decía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Los recursos que la iglesia tenía disponibles en ese momento, ¿cuál era? Su fe, la oración, y estaban tomando cada una de esas condicionantes para propiciar la intervención de Dios a favor de Pedro, a favor de la iglesia. Ellos tenían muy presente que el Señor Jesús les había enseñado cómo orar, qué orar, cuándo y cómo orar. De tal manera que ellos habían aprendido que cuando oramos algo sucede, que cuando tocamos las puertas del cielo se abren, que cuando nos presentamos ante el trono de la gracia hay ayuda, hay socorro, hay libertad. Y la iglesia tenía claramente enfrente que a pesar de las condiciones en que Pedro se encontraba, que a unas horas del amanecer para ser decapitado, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Pero aquí Lucas, guiado por el Espíritu Santo, ahora nos muestra otra intervención divina muy diferente, pero que a través de las oraciones que se propician, que los recursos del cielo entren a nuestro favor. Recuerden, la oración es insustituible. La oración es el medio donde nos desenvolvemos. Es el recurso conferido a nosotros para tocar las puertas del trono de la gracia y de esta manera envíe el Señor ayuda como Él lo tiene determinado. A manera de introducción, podemos decir como una lección adicional que las condiciones adversas son ocasiones para orar y propiciar que la gracia del Señor intervenga a nuestro favor. Las más ásperas condiciones no limitan el poder ni la gracia de Dios. No hay adversario capaz de resistir el enorme impacto del poder de Dios. No hay elemento con un alto grado de resistencia que el Señor no lo supere. No podemos menguar ante lo que vivimos, porque si algo estamos aprendiendo es que al que cree todo le es posible, que la fe es capaz de moverse en escenarios más allá de nuestras capacidades, talentos y recursos, pero lo que la fe puede hacer que las cosas sucedan como resultado de creer y movernos en esa atmósfera. Recuerden, estamos bajo ataque constantemente. Y si cerramos los ojos y olvidamos eso, entramos ya en una crisis terrible. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra seres físicos, circunstancias específicas, sino que detrás de todas esas cosas hay una mente perversa tratando de propiciar, obstaculizar nuestro progreso y de impedir que la obra del Señor se cumpla en nosotros como a través de nosotros. Qué importante entonces lo que vamos a ver esta noche. Lo que vamos a encontrar hoy me agrada porque el Señor nos lleva de sorpresa en sorpresa. Él no es metódico, Él es creativo. Él no hace una cosa por rutina. Él cambia metodologías, cambia formas, cambia escenarios. Y eso es importante. Pero la esencia real es que debemos recordar, la vida de oración es imprescindible. No lograremos cambiar absolutamente nada de nuestro presente, de nuestro entorno, si no invertimos tiempo en interceder. Eso es una de las más grandes lecciones que tú y yo necesitamos tener presente, porque no estamos luchando contra lo que vemos. Lo que vemos es la cara del que está detrás de todo, haciendo todo ese engaño. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Pedro se encontraba a solo unas horas de ser ejecutado. ¿Y cuál era la actitud de Pedro? Tenía una paz, tenía una confianza, porque él había estado esperando en las promesas de Dios. Y tenemos mucho que aprender, porque cuando estamos bajo ataque, bajo crisis, olvidamos
que el mejor lugar es estar en la voluntad de Dios. No es la circunstancia, no es el conflicto, no es la adversidad. Cuando estamos en la voluntad de Dios, es donde podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es muy importante que ustedes y yo lo tengamos presente, porque somos a quienes el adversario confronta, pero esas mismas armas que el Señor está mostrando sirven para ti y para mí en el momento actual. ¿Qué estaba diciendo entonces? Que la iglesia estaba, intercediendo constantemente, no cesaba de orar. Tenían una semana intercediendo a favor de Pedro. ¡Qué tremendo! No sé si estaban todos las 24 horas o habían estado haciendo un calendario, o unos llegaban, otros se iban, pero una semana estaban tocando insistentemente las puertas del cielo a favor de Pedro para que el Señor obrara. ¿Qué sucede entonces? Que cuando oramos, el Señor nos va a sorprender. Viene una liberación sobrenatural. En ese momento, cuando todo estaba por concluir, recuerden esto, Dios siempre tiene una agenda muy distinta a la nuestra. Dios tiene un tiempo, un momento, una circunstancia y una manera específica de entrar en acción. A veces nosotros queremos anticipar los movimientos de Dios, a veces nosotros queremos aconsejarle a Dios o decir, Dios se va a moverse. No, Él es soberano, recuerden, pero Él elige el tiempo, la forma y la ocasión. Pero la respuesta estará ahí. Entonces, repentinamente en la celda donde estaba Pedro, emerge un ser sobrenatural que llamamos ángel. Bueno, Violeta sí sabe de eso. Tiene su ángel ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del ángel? Traer la respuesta a la realidad por lo cual la iglesia había estado haciendo una oración, una intercesión. Dios ahora revela que no solo la oración es la única arma que tenemos para contraatacar, para propiciar que las cosas sucedan. Está mostrándonos que la fe y la oración son indivisibles para propiciar que Dios realice acciones a favor de su pueblo de diferentes maneras y con un alto grado de impacto, que incluso es capaz de mover seres angelicales para traerlos al escenario donde tú y yo nos desenvolvemos. Y aquí es importante que hablemos un poquito de los ángeles. ¿Por qué lo colocaría Lucas? Aunque ya en el capítulo 5 la intervención de un ángel había estado ya a favor de Pedro. Esta era la segunda vez en que Pedro se encuentra con un ángel. Pero ahora Lucas describe con mayor claridad cuál es la función, cuál es la misión, cuál es la naturaleza de los ángeles y cómo debemos actuar nosotros al respecto. Hoy tenemos una gran cantidad de personas adictas al culto de los ángeles. Se les ha conferido una deidad, un ilimitado poder, una gran capacidad de conocimiento como si fueran dioses. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Seremos nosotros, y aún dentro del ámbito cristiano, muchos se atreven a darle órdenes a los ángeles, a hablarle a los ángeles. Y dices, ¿están en lo correcto o lo incorrecto? ¿Debemos hacerlo o no hacerlo? El domingo Adrián estuvo compartiendo algo acerca de los ángeles y también acerca de cómo malinterpretar lo que Dios nos brinda como recursos, pero cómo debemos nosotros tratarlos. Los ángeles entonces tienen una función específica. La palabra ángel en griego es ángelos y tiene 2 o 3 significados que están directamente ligados con lo que nosotros veremos. La primera,
es un mensajero. Eso significa literal. Es un enviado con una misión específica a cumplir. Un ángel es aquel que viene a cumplir lo que previamente le había sido conferido para el momento, el tiempo y las condiciones donde fue enviado. Pero también esta palabra ángel significa pastor. Por eso las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis van a leer que dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y cuando nosotros no tenemos ese significado, decimos: ¿a poco un ángel está ahí? Así se llamará el pastor. Pero ángel en todas las iglesias, no. ¿Qué estaba diciendo? Que aquí la palabra ángel, hablando en las 7 iglesias, es el pastor, aquel que es colocado como llamado divino para la función de instruir, de conducir, de llevar ese mensaje de la palabra de Dios. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Cuál es entonces la parte que tenemos? Hebreos 1:14. Vamos a entrar ahí, por favor. Pedro no se percató de la presencia del ángel. Y me impacta, porque Pedro estaba profundamente dormido. Él había considerado 2 cosas posiblemente. La primera, las promesas que el Señor Jesús le había dado de que no sería su tiempo, ni su edad, ni la ocasión. Pero probablemente también pudo haber sido la segunda. Si estoy en las manos y en la voluntad del Señor, como Él lo diga, así puede ser. Si se dan cuenta, Pedro no estaba: y vamos a echarle al diablo de patadas, y vamos a tener una semana de ayuno, y vamos a agarrarnos del ejército de cristianos, y vamos a poner... No. Eso se llama ir creciendo en la gracia, madurando y entendiendo que Dios tiene propósitos específicos para no caer nosotros en la crisis espiritual y saber que, si bien es cierto, estamos bajo ataque, no podemos llegar al extremo de pelearnos con el diablo. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. ¿Qué dice Hebreos 11:14, por favor? 1:14, por favor. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuál es entonces? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la función de los ángeles? Está muy claro. Enviados para el servicio. Espíritus ministradores. Ellos son seres espirituales enviados a nuestro favor. Están a nuestro lado a pelear nuestras batallas. Nuestros enemigos son sus enemigos, pero ellos son enviados por Dios, no son nuestros siervos. ¿Vamos bien? Así que la misión de los ángeles es muy especial. Dios nos ha conferido un ejército de seres espirituales con un alto grado de fuerza, de poder, de autoridad, para contrarrestar al ejército contrario que tenemos enfrente, que son las huestes del mal. Ahora estamos viendo que nuestras batallas empiezan a ser equitativas. No estamos contra el gigante. Los que están con nosotros son más que los que están del otro lado. Que nuestras fuerzas, aun cuando los de enfrente, física y espiritualmente en relación a lo humano, nos superan, pero cuando estamos en la atmósfera espiritual, los recursos que Dios tiene son suficientes para superar lo que tenemos enfrente. ¡Wow!
¿Comentarios? ¿Vamos bien? Qué importante que nosotros nos demos cuenta entonces que hay seres espirituales invisibles a nuestro alrededor, los veamos o no, sintamos o no, están ahí. Pero ¿qué sucede cuando no los vemos? ¿Cesan de la actividad? ¿Están fuera del alcance? No. Cuando Dios envía, no es necesario que nosotros veamos. Lo importante es la función que están haciendo para ayudarnos a superar el reto, la circunstancia que tenemos enfrente. ¿Sí? ¿Comentarios? Entonces, sintetizando un poquito, la misión que tienen los ángeles es venir a tu favor, es pararse a tu lado con la dirección de Dios para que ellos realicen lo que previamente el Señor les ha ordenado ejecutar. Entonces, a ver, es que no me acuerdo si hemos orado y le hemos pedido a Dios que envíe sus ángeles. Puedes pedirle que Dios envíe ángeles. ¿Pero hemos orado? Sí, Señor, que tus ángeles acampen al lado de... Tú puedes orar que Dios envíe ángeles, es bueno, es correcto. ¿Por qué no lo estás enviando tú? Hoy tenemos nosotros, ellos estaban entrando en otro escenario, ellos apenas estaban descubriendo eso. Lo que la iglesia con Pedro experimentó fue una intervención angelical a su favor de una manera contundente. En ellos estaba escribiendo los primeros capítulos acerca de ángeles, hablando como Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero ¿cuál es su naturaleza? En ese mismo capítulo 1, verso 7, vamos a tenerlo, por favor. Miren, este es un tema que nos va a tomar tiempecito el día de hoy. Así que más vale que aclaremos dudas. Si hay aportaciones, comentarios, como ahorita haciendo Ale, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de la iglesia, ahorita mencionaré algo más adelante, pero hay una enorme confusión al respecto. De tal forma que cuando el error se propaga desde el púlpito, eso es como un cáncer que penetra lo más profundo y desbarata la verdad. Entonces, la realidad de los ángeles es para nosotros claramente enseñada en la Biblia, pero ¿cómo debemos accionar ante esas condiciones? Es lo que tenemos ahí. 1:7, por favor. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La naturaleza de los ángeles es espiritual. No es física, no es material. En otras palabras, nuestra capacidad de visión no puede percibirles. Pero ¿cómo saber entonces que están ahí? Primero debemos entender que su naturaleza es precisamente como es el Señor, Dios es espíritu. De tal forma que este ejército, no sé cuántos millones sean, la Biblia no nos dice cuántos millones sean, pero establece que su naturaleza, establecida por el Señor, es capaz de moverse en cualquier renglón, en cualquier región, sin limitantes de tiempo y espacio. No hay barreras, no hay distancia, no hay algo que pueda bloquear su actividad. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. Igual Salmo 104, verso 4, por favor. La naturaleza entonces de los ángeles nos dice que ellos están en otro nivel superior a nosotros. Tú y yo estamos limitados como seres físicos, aunque tenemos la nueva naturaleza que opera en el ámbito espiritual, pero finalmente tenemos esta envoltura que nos limita. Pero ellos pueden estar en cualquier momento más rápido que la velocidad de la luz o del sonido. Salmo 104, verso 4, por favor.
el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Desde el Antiguo Testamento hay indicios, es decir, no hay un secreto que nosotros pudiéramos ignorar. Lo que sucede es que en el Nuevo Testamento se hace más contundente la actividad angelical como resultado de que el Espíritu Santo había sido derramado, el Señor Jesús ya había sido glorificado. De esta manera entonces todas las cosas estaban operando a favor nuestro. Bien, ¿qué podemos decir entonces? Si los ángeles son seres espirituales, ¿cómo es que pueden verse? Ahora, esto es algo que necesitamos colocar muy claramente. Los ángeles no se aparecen. No se aparecen, lo voy a subrayar, no se aparecen. Los ángeles se hacen visibles al ojo humano, pero no aparecen. Aparecer quiere decir que no existían, que simplemente emergió de algo. Ellos cuando se hacen visibles es porque estaban ahí, pero se han dejado ver para cumplir el propósito para el cual Dios los envió. Vamos a ir a dos escrituras. Mateo 1:20, otro por favor, Lucas 11:12. Se pueden hacer visibles a voluntad. ¿Por qué? Porque es la misión, la función para la cual el Señor los envía. Nosotros no necesitamos verlos. Aunque recuerden, el apóstol escribe y dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¡Wow! Cuando nosotros decimos aparecer, estamos hablando como de magia, como de espiritismo, de hechicería. Cada vez que veas la actividad angelical, encontrarás que si es necesario, tomarán forma humana, es decir, para que puedas verlo, pero no porque es su naturaleza. Los ángeles siempre son relacionados en el contexto de hombres, no mujeres. ¿Ok? No porque tengan sexo, no lo tienen, pero siempre están relacionados con ese adjetivo. Los, no las. Es muy importante. ¿Sí? Vamos a leer entonces Mateo 1:20, por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José estaba ocupado en qué hacer con la noticia de que María estaba embarazada. No estaban casados para tener relaciones. Pero como era un hombre justo, es decir, estaba buscando cómo hacer para realizar un retiro sin ser ella la culpable. Y mientras esto estaba por su mente, se durmió. Y el Señor envió a este ser angelical para revelarle qué es lo que estaba ocurriendo en la vida de la Virgen que llamamos María. ¿Ok? Pero eso fue en un sueño. Vamos a ver lo otro. Lucas 1:11-12, por favor. O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? No. Lucas 1. 1:11-12, por favor. ¿Y se le apareció? Sí. Ese. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Dice, Zacarías estaba haciendo la función sacerdotal.
Se había presentado y a él le tocó el privilegio de que una vez en su vida les iba a tocar, y a él le toca el tiempo de presentarse en el lugar donde la voz de Dios podía ser escuchada. Y estando ahí, dice, un ángel, ¿qué? ¿Cómo dice? Se le apareció un ángel. Es decir, emerge, se hace visible. El ángel estaba ahí a la derecha. Algo que Zacarías pudo ver, escuchar y conocer exactamente quién era ese ser. ¿Okay? Y cuando tenemos parte de la naturaleza de los ángeles y cuál es la función específica, esto nos da mayores posibilidades de saber que cuando nuestra lucha es desigual, hay quien está a nuestro favor para colocar el balance. Los ángeles no son seres ilimitados. Tienen poder, tienen autoridad, pero están bajo la palabra, la norma y la directriz del Señor. No son soberanos. Por eso cuando las personas están buscando culto a los ángeles, están entrando en terrenos espirituales peligrosos que tristemente, lejos de ser ángeles, son demonios a quienes ellos están buscando adorar. Los ángeles no reciben órdenes del creyente. No son nuestros ángeles, son del Señor. Y por lo tanto, a Él es a quien obedecen, sirven, y a nosotros nos van a ayudar a continuar nuestra vida cristiana como resultado de la orden recibida de ayudarnos para seguir paso a paso, a lo mejor en tiempos de prueba, en lucha, en conflictos, en adversidades, en persecución, en tentación, en el ámbito en que te estés. Cuando Dios envía una ayuda de esa magnitud, puedes tener la certeza que no lo veas, ahí hay quien esté a tu lado. ¿Sí? Hay una escritura en, creo que es Segunda de Reyes, capítulo 2, donde Eliseo está rodeado de ejércitos y ves a un profeta tranquilo y su siervo desesperado, en crisis. ¿No tienes miedo? Mira cuántos hay en nuestra contra. ¿No te das cuenta que nos van a matar? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Nos ponemos a llorar, a orar? ¿Qué hacemos? Y el profeta estaba tranquilo. ¿Por qué? ¿Será que tenemos que aprender que nada nos debe superar, robar nuestra paz, sabiendo que si estamos en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder? ¿Será que no hemos confiado en que hay recursos disponibles a nuestro alcance que aunque no los veamos, es posible que no le demos la importancia? ¿Qué sucede? Elías dice: Señor, abre los ojos de este hombre. Ya me cansó. Ya me hartó. Con tanta queja, con tanto chisme, con tanta palabra. Ábrele los ojos, Señor, para que vea como yo veo. ¿Y qué sucedió? El Señor le abre los ojos para que lo físico pudiera ver lo espiritual. Y cuando este siervo levanta sus ojos, ve las montañas llenas de ejércitos celestiales alrededor. ¿Qué sucedió? Ya estaban ahí, no aparecieron. El Señor le dio la capacidad de ver lo que era invisible para hacerlos visibles a su vista. Pero estaban ya ahí, a su favor. Por eso, Eliseo estaba tranquilo. Porque cuando Dios está con nosotros, somos mayoría. Recuerda eso. Así que el profeta estaba tranquilo a pesar de
la multitud de ejércitos que tenía frente a él. Pero él tenía elementos de mayor peso que podían no solo darle el balance a la guerra, sino superar al adversario. Así que recuerden, los ángeles son enviados a tu favor. Aun cuando tú no los puedas ver, están ahí. Aun cuando no puedas experimentar su presencia, eso no es relevante. ¿Sí? Comentarios. A ver si lo encuentran. Uy, no puede ser. Ahí búsquenlo en su concordancia y van a encontrar Eliseo. Nomás póngale Eliseo y sale. Pues aquí está. Dice Adrián, los de nuestro lado son más que los de la adversaria. Amén. Son más los que están con nosotros que los que están con el campo del enemigo. Si nosotros tenemos entonces toda esta cantidad de recursos, podemos decir, todos los malos se equivocaron, están del lado equivocado. Son los perdedores, mientras que nosotros somos los ganadores en el Señor. Recuerden, nuestra victoria es del Señor y de esa victoria es cuando nosotros la tomamos. ¿Comentarios? Bien, mientras lo encuentran, nomás pónganle Elías ahí en su... Ahorita lo busco yo entonces. Porque si no, nos vamos a perder aquí. Eliseo. Es una de Reyes 2. Eliseo sucede Elías. Eliseo. Ábrele los ojos a este, Señor. Bien, seguimos mientras lo encuentran. Y así queríamos tener la pantalla, pues no. Es Segunda de Reyes, no sé si es 2:10, pero por ahí está, es Segunda de Reyes, es seguro. De ahí no se movió Eliseo, de ahí no cambió de dirección, ahí se quedó. No lo busquen en otro lugar, es Segunda de Reyes. Bien, continuamos. Los ángeles son siervos, no soberanos. Los ángeles no son deidades. No son seres mitológicos, ni conceden deseos. 6:17 de Segunda de Reyes. Gracias, yo sabía que estaba ahí. Yo estuviera el hermano Pablo, yo me hubiera puesto en la... Pues 0. Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba tranquilo. Eso tenemos que aprender a mantener nuestra paz en tiempos de adversidad, a mantener nuestra confianza a pesar de la dificultad. No es fácil. Es un proceso que todos ellos llegaron a aprender, pero eso quiere decir que es posible alcanzar esa madurez siempre y cuando estamos dispuestos a caminar creyéndole a Dios que Él hará todas esas cosas. Comentarios. Hablamos de los ángeles. Los ángeles son criaturas, fueron creadas por el Señor. No nacieron por sí mismos, son criaturas bajo la orden, liderazgo y autoridad del Señor. ¿Sí? Los ángeles no deben ser adorados. Vamos a ver Apocalipsis 19, una cita, 9 al 10. La tendencia natural es postrarse ante aquello que supera nuestra capacidad, nuestra fuerza y es espiritual. Pero debemos entender el por qué y el para qué la Escritura nos da todas estas instrucciones. Nuestro nivel de guerra, de lucha espiritual, no se centra en los puños, no se centra
en nuestra posición política. Nuestra fuerza procede del Señor y es a través de los recursos espirituales, de los dones del Espíritu Santo, y mantenernos firmes creyendo que la palabra es suficiente para seguir adelante. Ahí el apóstol, cuando contempla al ángel y todas las cosas que le estaba mostrando, vamos a leerlo, por favor. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Una vez más, por favor. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies. ¿Qué dice? Fíjense bien el apóstol. Estás hablando de Juan. No estás hablando de un recién convertido. Estás hablando de alguien que estaba ya recibiendo la tremenda revelación del Señor, que fue llevado de la tierra al lugar donde todas las cosas estaba viendo, pasado, presente y futuro. Él había estado con el Señor, él había recibido el capítulo número de Apocalipsis, dice, yo soy el que era, el que es y el que estuvo muerto. Juan estaba contemplando la gloria de Jesucristo, pero repentinamente se postra ante un ángel. ¿Pero qué dice más? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Yo soy qué? Consiervo. ¿Qué significa eso? Un co-servidor contigo, un colaborador como tú, con diferente función y diferente naturaleza. Pertenecemos al mismo Señor, no hay rangos aquí. ¡Qué tremendo! Nosotros entonces estamos ya estableciendo, acorde a lo que estamos leyendo, y Lucas nos traslada a este ámbito de lucha, de guerra espiritual con recursos que la iglesia no había contemplado, pero nos lleva a entender que ciertamente este ejército angelical está a nuestra disposición, mas no por nuestra fuerza. Pero tampoco deberemos caer en la condición de adorar ángeles. ¿Sí? Comentarios. Nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles. No tenemos ni consejos ni oraciones para ellos. Nosotros no tenemos una actividad de diálogo para con ellos. No son susceptibles de que nosotros oremos a ellos. Mucho menos darles órdenes. Hay una señora que se apellida Maldonado en Florida. Ya desde ahí tenemos el apellido Maldonado, esposa de un apóstol de allá. Bueno, ex esposa. Ella tiene un culto a los ángeles abierto y enseña, y muchos creyentes que la siguen, incluyendo muchos de Guadalajara que yo conozco, imperceptible y sutilmente honran y adoran ángeles. Bueno, ella en una ocasión, de las muchas, pero voy a citar una sola, ella estaba dando una conferencia, y yo a veces me pregunto, ¿quién irá a sus conferencias? Está lleno. Y estás hablando de una mega iglesia. Pero creo que ese es el punto. La sana doctrina no impacta mucho. Solo aquellos que aprecian, valoran, aquilatan y viven por eso. Pero ella estaba en una conferencia y como ellos son muy exagerados en sus declaraciones, dijo ella, se me perdieron mis joyas. Y dije, no se pueden perder mis joyas, tengo ángeles que me obedecen. Ángeles, vengan, así, vengan, búsquenme las joyas, tráiganmelas rápido.
Yo cuando estaba viéndose, pues dije, y no es porque la fuera a usar, me envían para decirme, oye, ve esto, ¿no? Yo, y cuando ella estaba diciendo eso, dije, Señor, no puedo creerlo. Y toda la gente, amén, gloria a Dios, saltando. Y dije, no puede ser. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia para hablar, decir, aconsejar, menos ordenarles a los ángeles. Porque son colaboradores, consiervos nuestros, sirviendo al Señor con los mismos intereses. Y cuando la gente estaba eufórica, ella dice, ¿y qué creen que pasó? Los ángeles me trajeron mis joyas aquí. Yo dije, ay, qué diablo. ¿Pero qué ángeles? Por eso, los ángeles del diablo, pues ¿de quién más? Pero dense cuenta cómo una sutileza tergiversa la verdad, inclina corazones, pervierte la palabra y despierta una condición espiritual en muchos para alejarse de la verdad. Y de eso aquí en la ciudad tenemos, Tenemos aquí en la ciudad quienes practican esas cosas, dentro del ámbito supuesto cristiano. Seguidoras de esa señora que dice, está descalificada para estar compartiendo. Bíblica, teológicamente está lejos de la verdad. Pero, pues toda persona es respetable en su opinión, en su postura, pero no compartimos esa enseñanza porque es contraria a la verdad. Y nosotros necesitamos aprender a pensar bíblicamente. Necesitamos a pensar, accionar bíblicamente. Porque por naturaleza somos dados a la ira. Yo soy el primero. El apóstol Pablo decía eso, ¿no? Somos hijos de ira. ¿No? Pero tenemos que ir aprendiendo a pensar bíblicamente, porque de otra manera nuestros pensamientos naturales gobernarán nuestros impulsos, inclinaciones o decisiones. Y ahí es donde podemos perder la vertical espiritual. Dice Adrián que no es por intrigar, pero que el otro día Violeta hizo algo así. Ángel, tus hijos. ¡Ah! Y el ángel obedeció. Bueno, la diferencia es que era su marido. Pero qué ángel. Y también tronando en el cielo. Bueno, esto es precisamente lo que Lucas coloca, que la actividad angelical debe ser una realidad para la iglesia que no debemos ignorar, pero debemos también admitir que ellos están todo el tiempo participando en los propósitos de Dios para que se cumplan como el Señor lo determina. Dios ha enviado y seguirá enviando sus ilimitados recursos para nosotros, y no tenemos que aconsejarle al Señor para decirle, ¿y si me envías tu ángel hoy, Señor? No, o sea, podemos decir, Señor, puedes enviar tus ángeles, claro, pero Dios conoce tiempo, momento y ocasión. Y recuerden, la medida de nuestra necesidad determinará el recurso enviado por Dios. No quiere decir que no esté actuando, que no esté obrando a nuestro favor. Así es, la medida de nuestra necesidad va a determinar el recurso que Dios envíe. Pedro estaba a unas horas de ser ejecutado. La oración había estado 7 días frente al Señor. No había derechos humanos. No había políticos cristianos ahí. ¿Qué se podía hacer? Pues esperar que le dieran chicharrón, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Dios envió un ángel. ¿Por qué? Porque era el recurso imprescindible, necesario para cumplir la misión. Así que a veces la medida de nuestra necesidad determinará la ayuda que Dios envíe. Por eso el salmista declaró,
el Señor te envíe ayuda desde el santuario. ¿Sí? Así que a veces no es simplemente decir, Señor, envíame ángeles, que es en ocasiones como hemos orado, Señor, vamos a salir de viaje, envía ángeles a nuestro alrededor, guárdanos, ¿no? Pero sí podemos decir, Señor, tu protección, tu bendición, envía la libertad. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Alguna aportación? No, pues después de lo que dijo Violeta, pues, ¿qué hacemos? Acepto mi error. Tengan cuidado con los libros que les recomienden o lean acerca de este tema de los ángeles. Mucho cuidado, porque puede empezar bien, pero terminar mal. Examinarlo todo, dice la palabra, retener lo bueno. Entonces hay cosas que podemos extraer, pero si no tenemos la madurez, mejor no lo leamos. Que está muy bueno que los ángeles. Hay un libro que Billy Graham escribió acerca de los ángeles, muy buen libro, pero hay otros también, pero hay que tener cuidado sobre eso. ¿Sí? Bien, una aclaración al respecto. ¿Estamos bien en el Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Y qué con el Antiguo Testamento? En el libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a verlo. En el verso 2 al verso 10 hay una declaración que es muy importante para hacer una aclaración pertinente. Dice Adrián que especialmente los libros de los ángeles caídos. ¿Sí? Ese es otro contexto. Los ángeles que decidieron voluntariamente sustraerse de la obediencia a Dios. Y los ángeles caídos, recuerden que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Wow. Y dices, ¿cómo? Es el amo del disfraz, es el maestro del engaño. Y debemos tener cuidado. Por eso, nuestra actividad en la iglesia no es angelical, es cristocéntrica. ¿Ok? Nuestra actividad, nuestra adoración, nuestra enseñanza es cristocéntrica. Porque de él emana todo. ¿Ok? Éxodo 3, verso 2. Vamos a verlo con cuidado. 2 al 10. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Vamos termina el 4, por favor. ¿El 4? Ahí. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Recuerden, Moisés había estado en el desierto. Había asesinado a un egipcio y salió huyendo. Ahora se encontraba en la escuela del Señor. El punto es, dice que el ángel de Jehová, ¿qué diferencia hay al ángel del Nuevo Testamento? Totalmente opuesto. Cuando en el Antiguo Testamento escuchas, ves y lees el ángel de Jehová, es una teofanía, es decir, es la revelación visible de la preexistencia encarnada del Señor. En otras palabras, era el mismo Señor Jesucristo de esa forma. El ángel de Jehová. Eso es muy importante que tú lo puedas tener. En el Nuevo Testamento ya no es el ángel de Jehová, ya no es el ángel del Señor, es un ángel de él. Vamos a leer uno de los textos que tuvimos del Nuevo Testamento. Es muy importante esto.
uno de los textos que leímos de Hechos aquí, o uno que leas, el primero que quieran. Y se apareció, Mateo 1:20. ¿qué dice? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. No el ángel de Jehová, un ángel del, es decir, un enviado del Señor. Y en Éxodo estás hablando el Señor mismo a través de una forma visible, se hizo presente para que Moisés lo pudiera contemplar. En el Antiguo Testamento vas a encontrar esta declaración en pocos libros. El ángel de Jehová, es decir, el Señor mismo. Por eso es el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando habla de él, se está refiriendo a quién pertenece. Pero cuando habla el ángel de, es su identidad, su deidad. Bien, ese se lee el verso 5 en adelante. Bueno, no nos alcanza el tiempo, pero sí podemos decir, en el verso 4 estaba leyendo, que el lugar donde está santo es. Y está diciendo, esta es la voz. Entonces, para colocar esta declaración antiguotestamentaria, es el ángel de Jehová. Lo que estamos leyendo ahorita es... Sí, porque en el verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Un ángel no podría decir eso. ¿Ok? Entonces, por eso es del 2 al 10, para que ustedes lo puedan tener con claridad. Es muy importante por el tema que estamos tocando, porque Lucas, al colocar esta intervención angelical para librar a Pedro, nos está llevando a otra esfera de nuestra lucha, de nuestros parámetros espirituales, diciendo que hay recursos disponibles, seres angelicales, pero debemos tener cuidado lo que el Antiguo Testamento menciona acerca del ángel de Jehová. ¿Sí? A mí me pasó hace tiempo, cuando pasé por Isaías. Ajá. Es Isaías 37, 36. Sí. Que cuando leí esa parte me dio como, primero temor, pero después mucha alegría por conocer el poder, pues. Ajá. Dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Entonces, era un día que pues yo estaba así como leyendo, y en el momento que leí esa parte, me impactó mucho el poder. Entonces como que me dio un temor extraño, pero luego me dio alegría por saber el poder. La misma parte de decir, imagínate el poder, pues es invencible. Y solo con el poder de la palabra. Exacto. O sea, esto es precisamente la gran diferencia que necesitamos establecer. Uno es el Señor mismo en una forma velada de su preexistencia, es decir, antes de su encarnación. Y cuando lo vemos a la luz ahora del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los seres angelicales siempre han estado ahí desde el principio, pero debemos ubicar a quién y cómo y cuándo. Por ejemplo, ¿por qué en el Nuevo Testamento ya no puede haber eso? ¿Por qué ya no es el ángel de Jehová, sino del Señor? Porque ahora Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él no puede tener otra identidad. Él nació, creció, se hizo carne y ahora su cuerpo glorificado está en la presencia del Señor. Por eso ya en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar esa frase. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Bueno, parece la clase de teología, pero no. Pero tenemos este punto. ¿Comentarios? El Señor entonces está sentado en gloria y majestad. El Señor le confirió poder y autoridad sobre toda lengua, sobre toda nación. Esto implica que ya
su cuerpo glorificado no puede adquirir otra identidad porque Él es el que es, el que estuvo muerto, el que es y vive por siempre. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Entonces pasamos de este breve tiempo de los ángeles para ir adelante. ¿Nos queda más claro? Que cuando Dios envía, Dios puede enviar ángeles, Dios puede enviar personas a nuestro favor, puede hacer que las cosas cambien, sucedan. Lo relevante no es a quién envíe el Señor. Lo relevante y lo más importante es que Dios actúe a nuestro favor. ¿Sí? ¿Qué sucedió? La oración abrió una puerta. Tú y yo no sabemos cuánta capacidad de influencia en los cielos tiene nuestra oración. No podemos subestimar la vida de oración de una iglesia porque la fortaleza, la directriz de un ministerio radica básicamente en su comunión, en su oración, en su intercesión con el Señor. Eso es muy importante. Un día le preguntaron a uno de los más grandes predicadores del siglo XIX, allá en Inglaterra, Spurgeon. Le preguntaron cómo era posible que él pudiera tener 6,000 personas en cada servicio en aquellos días en la iglesia del tabernáculo. Y él dijo, bueno, es que no es mi habilidad de oratoria. Es que la iglesia en el sótano se reunían para estar orando constantemente para que Dios propiciara la conversión de las almas y la unción, la revelación, para que las personas fueran ministradas y alcanzadas para el Señor. Eso es importantísimo. La solidez de un ministerio, de una congregación, de una familia radica en estar en constante comunión, peleando la batalla, luchando en oración. ¿Qué sucedió? Pedro estaba dormido. El ángel aparece en medio del escenario y yo creo que los guardias igual estaban pero noqueados. Resplandece el lugar, porque la luz resplandece en la oscuridad. Pedro dormido y el ángel tuvo que darle un golpe en el costado, quizás suave, pero o fuerte. Levántate. Pedro estaba allá en el tercer cielo, ¿no? El ángel tuvo que tocarle para decirle, Pedro, levántate. ¿Qué sucedió? Pedro empieza a tratar de despertar somnoliento. Las cadenas que lo ataban se cayeron. Y el ángel le dice, vístete, vámonos. Pedro, sin saber cómo, empieza a caminar. Tuvieron que cruzar 3 puertas. Las puertas se abrieron, los soldados quedaron dormidos. Pedro, hasta que salió, se percató que había sucedido un milagro por la intervención de Dios a través de un ángel. Fíjense bien, si aún los guardias hubieran estado despiertos, no pudieran haber visto a un ángel. ¿Por qué? Porque su naturaleza es espiritual. A menos que no se hagan visibles para el propósito que Dios lo envió. ¿Sí? Rosalía tiene una pregunta. Sí. Dice, cuando se habla de que Jacob peleó con un varón, ¿a quién se refiere? ¿Es un ángel o es el ángel de Jehová en el sentido que lo acaba de explicar? Deben primero, no peleó contra Dios. Eso es algo que tenemos que quitarnos de aquí. Nosotros inferimos que peleó contra Dios y lo venció. No. Él estuvo en la batalla orando, pidiendo que el Señor lo bendijera. Y entonces, cuando eso se puso intenso y él trató de retenerlo, viene cuando en su muslo se genera un, no sé, puedo decirle, no es esguince, se desloca o algo.
Y esto entonces era un recordatorio, por eso es que su nombre fue Israel, porque tenía influencia con Dios y venció. Es decir, no derrotó a Dios. Eso tenemos que colocarlo muy claramente aquí. Ese es un error. ¿Tú puedes derrotar a Dios? Es la pregunta. Si tú derrotas a Dios, tú eres Dios. ¿Estamos bien? Es como si tú ataras a Dios. Si tú atas a Dios, eres más grande que Dios. Tenemos que darle el significado correcto. El contexto te dice cómo es que las cosas suceden. Un texto fuera de contexto, hemos dicho, es un pretexto y nos lleva muy lejos, pero con los contextos anteriores y posteriores nos coloca en el rango correcto para evaluar qué sucedió. ¿Qué más dice adelante, Rosalía? Que venciste, pero no que derrotaste a Dios. Okay, es muy importante. Por eso dice, la pregunta de ella es si era el ángel de Jehová o era... No puedes pelear con el ángel de Jehová, estás hablando que es el Señor. No, eso es muy importante que tenemos que... Es como cuando dices, tú atas las manos de Dios. ¿Cómo? Nuestra incredulidad no ata las manos de Dios, me limita porque Dios no puede accionar a mi favor por mi incredulidad. Porque si yo atara las manos de Dios, soy más fuerte que Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando entró y saqueó los bienes de aquel hombre fuerte? Lo ató. Dice ahí la Escritura. ¿Por qué lo ató? Porque él era mayor, superior en fuerza, en poder y en autoridad. Y ató a quien tenía en su momento la capacidad de haber retenido a quienes eran herederos. Es que son temas que a veces en nuestro tiempo de escuchar a otros y perdernos del contexto real de la palabra, nos vamos lejos. Debemos tener cuidado con eso. Pero vamos a darle, mientras terminamos, ese es Génesis, Rosalía, es Génesis 30, ok. Nada más para tener ahí. ¿28 qué? ¿Qué dice ahí? ¿No tiene la lectura? Si me la puedes dar. No es 28. Es Génesis 32. Qué diferencia. Gracias. ¿32 qué? Lo estoy buscando. Excelente. 22 en adelante, ¿no? Vamos a darle lectura. Es 24. Ok. Es que lo que hemos hablado, cuando no tenemos esta condicionante, dice aquí entonces, vamos a ver. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus siervas. Bueno, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, ¿verdad? Dice aquí. ¿Qué estaba sucediendo? Jacob estaba defendiéndose a sí mismo y rehusándose a rendirse al Señor. El Señor deseaba traerlo al lugar donde Jacob pudiera decir: me rindo a ti.
¿Qué estaba peleando? Él necesitaba reconocer que se había equivocado y que había pecado. O sea, tenemos que darle los contextos que son vitales, porque un texto nos va a llevar lejos. ¿Qué sucedió? Lo que pasa, yo creo, bueno, trato de entender que es cuando nos resistimos muchas veces a caminar en la voluntad de Dios. No es que estemos luchando con Dios mismo, porque no podemos. ¿Qué diferencia? Pero es como en el sentido de que sabemos lo que tenemos que hacer y nos resistimos a hacer aquello. Y pretendemos adquirir lo que queremos aún en contra de lo ya establecido. Así es. Él tenía las promesas y él conocía todo, pero pues vemos que él todo el tiempo fue con mentiras, intrigas, etcétera. Pero en ese momento Dios le estaba mostrando, o sea que, como le dijo a Pablo, dura cosa te es dar contra el aguijón, ¿sí? Entonces, obviamente, sí. Pues la pregunta de Rosalía era si el ángel de que si era, pues obviamente sí. Sí, pero no en el contexto de luchó con él. No. Recuerda, lo natural no puede abrazar, pelear, ni retener lo espiritual. Es muy importante. Gracias por la pregunta, Rosalía. Qué bueno que la hiciste. Fue una manipulación, así se le mostró Dios a Jacob, como un luchador, como una persona. Él se hizo visible, pero el punto no era la pelea. Jacob no había aprendido la lección de Abraham de rendirse y aceptar que él era un truculento, que él era un perdedor, que era un engañador. Él no quería rendirse al Señor. ¿Por qué? Porque no era su naturaleza. Jacob era el amo de todas las truanerías. ¿Qué estaba sucediendo? Que si tú no estás dispuesto a caminar con el Señor, vas a luchar con Dios. Es lo que está diciendo. Pero cuando te rindes, qué diferencia. Sí, Alfredito. Un poco del contexto de lo que estaba pasando es Jacob, que estaba a punto de encontrarse con su hermano. Ajá. Su hermano lo quería matar, lo vimos en otros textos antes, sí, capítulos antes. Y él se resistía a que Dios lo bendijera para que tuviera éxito, tal vez con su hermano. Sí. Para que no lo fuera a matar. Y luego se revela o nos da a entender como la escritura, cómo hizo 3 grupitos de gente para que llegaran con su hermano y hasta presentes le mandó. Lo que él quería era una parte, pues también parte de lo que estaban diciendo, era que tuviera éxito para con su hermano y no lo matara. Acuérdense que él acababa de ver la escalera que el Señor le había mostrado para darse cuenta que Dios estaba ahí. Eso es muy importante. ¿Ok? ¿Comentarios? Es que esto nos requeriría más tiempo, pero sí, a lo mejor es muy directo, pero necesitamos tener eso ahí. Qué bueno, gracias por la pregunta, Rosalía. Qué excelente. Eso le pasa a cualquiera de nosotros. Cuando no estamos de acuerdo con Dios, estamos luchando contra Dios. Cuando no queremos dejar lo que hacemos y no queremos conformarnos a su voluntad, estamos luchando, pero cuando nos rendimos viene la bendición. ¿Sí? ¿Comentarios? Ay, el tiempo se nos va. ¡Qué bueno! Bien, vamos adelante. Lucas repentinamente nos dice que después de que salió Pedro de la cárcel, se va directamente a una casa. Y ahí Lucas una vez más prepara el escenario para lo que viene posterior. Recuerden, Lucas nunca hace un movimiento por rutina o simplemente por accidente. Él está preparando a un personaje que va a ser muy importante en el Evangelio y en la predicación a lo largo de los años venideros. Llega a la casa de una señora llamada María, la madre de Juan Marcos. ¿Quién era él? Sobrino de Bernabé. El escritor del Evangelio de Marcos. El vocero de Pedro. Vamos a verlo. Primera de Pedro 5:13, por favor. Nos vamos a ir un poco rápido.
¿Más preguntas si hay por ahí? ¿Comentarios? El hermano Gámez que ya llegó. Gracias a Dios que ya están aquí, hermanos Gámez. Les extrañamos su viaje. El Señor les siga fortaleciendo en este proceso. 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Recuerden, Marcos es un personaje que fue desacreditado, rechazado, como resultado de quizás el temor de ir a las misiones, porque Pablo lo había llevado de viaje, pero resultó en un conflicto, y lo que es una lección para nosotros, cuando a veces no estamos preparados para el servicio y somos retirados, desechados, Dios da oportunidades. Y el Señor llevó a Juan Marcos a otro nivel después de haber pasado su tiempo de prueba. Bien, pero hay algo que me da risa. ¿Qué le dijo Cornelio a Pedro? Otra vez. Pedro, qué gusto de verte. Y aquí encontramos una chica, Arrode, que significa rosa, porque vestía de rosa todos los días, por eso. No, no es cierto. Su nombre era Rosa. Así que cuando ella escucha que están tocando la puerta, dice: ¿quién toca? Yo, Pedro. ¿Qué le dijo? Pedro, qué gusto de oírte. Y lo dejó afuera. De la emoción. Y lo dejó afuera. No le abrió. Se fue y les dice: acabo de escuchar a Pedro. Y todos: no, no es cierto. Pedro ya de estar allá a punto del cadalso. Y a veces nosotros oramos y no creemos que Dios está haciendo. ¿Va? No, este no cambia ni con chochos. No, esto no sale de ahí. Pues para eso estamos orando. ¿Y qué sucede? Pedro finalmente le abren, entra, comparte un testimonio poderoso, que es el que tenemos a través de Lucas, cómo el Señor propició una victoria a través de un ser angelical enviado por Dios para gloria de Dios y para mostrarnos a nosotros los creyentes a lo largo de la historia que Dios no está limitado por circunstancias, tiempo ni personas, que podemos esperar que Él siga actuando a nuestro favor. Pero sucede algo cuando entra Pedro ahí. Nos vamos a dar cuenta desde hace 2 o 3 capítulos que Pedro empieza a desaparecer del panorama de la iglesia. Su liderazgo empieza a irse desvaneciendo, aún ausente de la ciudad de Jerusalén. Y ahora emerge un personaje llamado Jacobo, el hermano del Señor, a quien se le confiere el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Qué impactante. Jacobo había rechazado a su hermano y le había dicho: no, para mí se me hace que Jesús está, porque sus hermanos no creían en él. Judas y Jacobo no creían en él. Pero después se convierte y es uno de los principales líderes de la iglesia, que también la historia de la iglesia, no la Biblia, la historia de la iglesia nos dice que fue martirizado también. Qué impactante. Bien, pues vamos a concluir, que el tiempo se nos fue. Comentarios. Así que encontramos ahora un liderazgo en la vida de Jacobo, el hermano del Señor, que toma un aspecto muy interesante, porque nosotros creemos que Pedro había adquirido un lugar permanente. El Señor le había dicho: tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré y a ti te daré las llaves. Pero nos damos cuenta que Dios sigue en su obra. He mencionado que los obreros son temporales, la obra del Señor es permanente. Y Él sigue haciendo esto a lo largo de la historia. Muere Herodes de una manera terrible, pero la iglesia sigue creciendo. Yo espero en el Señor que así podamos ustedes y yo decir: terminó el 2021 y la iglesia sigue creciendo. Seguimos en el 2022 y la iglesia sigue creciendo en el Señor, ¿no?
Qué grato será. Bien, comentarios para irnos. Algunos de ustedes pídanos en oración, por favor. Pastor, ¿podemos orar por un vecino? Claro que sí. Es que hoy vi que se lo llevaron en una ambulancia. Wow. Está muy grave. Tiene un problema en la cabeza, pero además le dio COVID. Wow. Entonces, tiene agua en el cerebro. Hidrocefalia. Y entonces, ay, sí sentí, me impactó porque vi que cuando lo sacaron de la casa y lo subieron a la ambulancia, y él y yo somos compadres en la calle. Cuando yo saco al perro a correr, él siempre sale conmigo a platicar. Wow. ¿Cómo se llama? Ricardo. Vamos a orar y de esa manera concluiremos. Padre, te agradecemos la oportunidad de, a través de las redes sociales como presencialmente, disfrutar este tiempo de comunión. Hemos leído que tus recursos son ilimitados, que la iglesia es el instrumento colocado por ti para alcanzar y tocar a otros. Escuchamos de este hombre, Ricardo, Señor, que está atravesando un momento intenso, crítico y probablemente con un desenlace que no esperamos. Pero pedimos a ti, Señor, para que sea la oportunidad que él tenga un encuentro contigo. Que él pueda saber que tú le das una nueva oportunidad para conocerte y servirte, Señor. Padre, no hay limitantes para ti. Aún tú puedes enviar una persona, a alguien dedicado a la salud o quien esté ahí, Señor, para compartirle del mensaje de amor y libertad. A su familia, Señor, que está atravesando un tiempo de crisis, de ansiedad, de temor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que toda la familia tenga paz, respiro y sobre todo la oportunidad de conocerte, Señor. Ayuda a Ale, Señor, para que pueda ser el medio también para compartir de esa gracia y de ese amor que tú tienes para toda persona. Señor, el milagro más grande será su salvación. Y por qué no, Señor, también pedirte un milagro de salud para él, Señor, como una oportunidad para venir al encuentro contigo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la oportunidad que nos brindas de adentrarnos en tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante, a culminar contigo, Señor, y seguir proclamando tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.